El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a este 14º Simposio de Historia de Tijuana. El día de hoy comparte con nosotros ponencia Juan Alberto Apodaca y nos presenta un trabajo titulado Video Home, pistas para una historia del otro cine de Tijuana. Juan Alberto Apodaca es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Es coordinador general y fundador del Foro Internacional de Análisis Cinematográfico, FACINE. Es autor del libro Entre Acción y Repulsión, Tijuana representada en el cine, editado, publicado por la UABC en 2014, y entre sus más recientes publicaciones encontramos El narcocine en la frontera México-Estados Unidos, apuntes sobre una microindustria del videojuego fronterizo en escenarios postnacionales en el nuevo cine latinoamericano, y Porno Miseria en el documental fronterizo actual, en miradas panorámicas al cine mexicano, teoría, historia y análisis. Actualmente, Juan Alberto es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán y docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Juan Alberto, maestro, bienvenido al 14º Simposio de Historia de Tijuana. Muchas gracias por haber sometido tu ponencia a dictamen. Nos complace mucho haberla podido aceptar porque vaya, por supuesto, reúne los criterios de calidad y los estándares de suficiencia pues para participar en este simposio, y además vaya, eres un experto en el tema que presentas y pues por supuesto que pues es garantía de un buen trabajo, de una buena ponencia. Así es que muchísimas gracias y bienvenido a este simposio. En este momento te cedo la palabra y puedes compartir con nosotros la pantalla si así lo deseas o si así lo tienes propuesto, y pues adelante, maestro, el tiempo es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Josué, por la introducción, por aceptar también la presentación, la ponencia. Y es la primera vez que participo en el Simposio de Historia de Tijuana, que ya lleva pues ya bastantes años, y que me da mucho gusto que a pesar de la pandemia, que se siga haciendo de esta forma virtual, porque también pensamos que llega a otros públicos, ¿no? De los temas que a lo largo de estos días de simposio pues se van a presentar. El trabajo que voy a presentar es un avance de una investigación que ya tengo algunos años realizando, y el enfoque que le estoy dando yo precisamente para este simposio es pensar, o sea, quiero delinear algunas pistas, dejarlas ahí, no es algo cerrado, no es algo definitivo para nada, ¿no? Es delinear y colocar algunas pistas, ¿no? Para pensar en un cine de Tijuana eh, que ha sido fagocitado, que ha sido olvidado, y que sigue escribiendo su propia historia a lo largo de muchos años, ¿no? Y en este caso hay algunas cosas que, entre otras, algunas palabras que me van a ayudar a identificar con la audiencia esperada para esta ponencia, ¿no? Y entre ellas es el videojuego, para poder identificar como este tipo de cine. Entonces, como ya lo mencionabas, pues aquí la pantalla que se está compartiendo es el título de la ponencia, que es Videojuego, pistas para una historia del otro cine de Tijuana. Bueno, empiezo con unas provocaciones, con esas tres preguntas que trato como de más o menos desarrollar en el poco tiempo que tengo aquí. ¿Cuál es el verdadero cine de Tijuana? ¿Quiénes escriben su historia? ¿Desde qué lugares se escribe la historia o las historias de ese verdadero cine de Tijuana, o ese legítimo cine de Tijuana? ¿Y cuál sería ese otro? Si hay un verdadero, si hay un legítimo, pues debe de haber otro, ¿no? Entonces aquí yo coloco estas contraposiciones. ¿Cuál es el otro cine de Tijuana? Vamos a empezar por lo general, ¿no? Pensando en dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? No podemos perder de vista que el cine de Tijuana o cine de ciudades o de cualquier lugar de nuestro país, pues es cine mexicano, ¿no? Digamos
que está englobado en lo que se hace en todo el territorio nacional. En ese sentido, me interesa colocar estos en tres tiempos, hablar así muy general, sin profundizar, ¿no? En qué tipos de cine podemos identificar, que esto es algo ya largamente trabajado por muchos autores. Uno de ellos es el cine comercial, industrial, el cine apoyado por el Estado, el cine que entra a las estadísticas del INCINE, en el anuario, ¿no? Y que podemos ver en cartelera y que es muy visto en plataformas también digitales de streaming, ¿no? Ese es un tipo de cine. El género más redituable de los últimos años fue la comedia romántica. Hay otro tipo de cine, que es el cine de autor, o el cine que está hecho básicamente para festivales cinematográficos, ¿no? De Cannes, Venecia, etcétera, ¿no? Esos festivales grandes, festivales ya más en el país también importantes, como el Festival de Guadalajara o el Festival de Morelia, etcétera, para este tipo de festivales, ¿no? Es un cine de autor, un cine que coloca una pretensión, yo lo veo así, ¿no? De una reflexión profunda sobre diversas temáticas, ¿no? Y tiene mucho que ver con visiones o formas de trabajo de realizadores y realizadores en específico, que van construyendo su propia visión del cine y de temáticas que les interesan, ¿no? De provocaciones también que les interesan. Es muy visto, ¿no? Gana premios y ha colocado a México, digamos, en la mira a nivel internacional por ganar premios en festivales. Y otro cine es el cine popular, ¿no? O el cine de serie B, tomando este anglicismo, ¿no? O de Estados Unidos de manera muy particular, ¿no? En donde se entiende el cine de serie B o el cine popular como un cine de bajo presupuesto, como un cine sin pretensiones artísticas, como un cine mal hecho, ¿no? Un cine con bajos valores de producción, un cine que corresponde a, por los mismos bajos valores de producción y poca reflexión, uso de estereotipos, explotación de temáticas, etcétera, corresponde, ¿no? A un público también en ese sentido, a un público popular, ¿no? Digámoslo así, a un público de clases populares, de clases bajas, ¿no? Y que sin ninguna otra pretensión, desde el punto de vista epistémico, es decir, de pensar ese tipo de cine, sin ninguna otra pretensión más que divertirse, pasar el rato, ¿no? Ahí podemos ver muchísimas películas. Aquí pongo nada más un ejemplo, que es como todo el cine de ficheras o el sexicomedias, etcétera, de los años 80, como El vampiro de por ocho, ¿no? Entonces, en este contexto así, ¿no? Grande, que por supuesto hay cosas entre medio, ¿no? No es lo único, nada más como para acotar de qué estamos hablando cuando hablamos de cine mexicano, ¿no? O sea, es un cine que llega a carteleras, ¿no? Que es redituable industrialmente hablando, es decir, le da trabajo a gente, está generando dinero, etcétera, ¿no? Otro cine de autor que va para festivales, ¿no? Y también es redituable en el sentido de estatus y también económico, ¿no? Para México, para el INCINE de manera particular, ¿no? Y todo el otro cine que no entra como en estas dos partes ha sido, ¿no? Relegado como a lo popular, al cine universitario, a un cine experimental incluso, ¿no? También que ha habido esfuerzos en los últimos años para visibilizar este tipo de cine, pero sigue siendo un cine fagocitado por estos dos grandes grupos de películas, ¿no? Entonces, el cine nacional versus el cine regional en este marco, ¿no? De cine mexicano, yo lo veo como es, el cine nacional sigue siendo, aunque hay excepciones, sigue siendo el cine de la Ciudad de México, producido en la Ciudad de México, ¿no? Filmado en la Ciudad de México, ¿no? Y los cines regionales son todos los demás, todos los que están fuera de la Ciudad de México. Ahí hablamos de nuestro cine regional. ¿Cuál es nuestro cine regional en ese sentido, ¿no?
En ese sentido, yo identifico al cine mexicano fronterizo. Aquí hay una propuesta como de pensar, ¿no? Como sistémica, cómo pensamos a este cine. Sí es un cine mexicano, sí, porque forma parte del territorio, pero tiene especificidades como otros cines que existen. La diversidad del cine mexicano es lo bastante amplia, que a mí me parece una propuesta interesante desde los cines regionales latinoamericanos de colocar un adjetivo para identificar, ¿no? Una región específica de un país donde se está realizando un tipo de cine con especificidades, ¿no? Históricas, sociales, políticas, etcétera, ¿no? En este caso es el cine mexicano fronterizo, ¿no? Según Norma Iglesias, el cine mexicano fronterizo se trata de un tema, de un estilo de personaje, de un género, de una forma de producción y de un problema de identidad cultural, ¿no? Lo de forma de producción yo lo estoy subrayando porque me parece importante y lo voy a retomar más adelante. Hablar de un cine fronterizo, según esta autora, es hablar de un cine para el fronterizo, ¿no? Para los que vivimos aquí, a veces sobre el fronterizo y casi nunca por el fronterizo. Es decir, que no era un cine hecho por gente que vivía acá, ¿no? Y hubo una concentración muy importante en dos grandes temas en aquellos años, que es la migración y el narcotráfico. Este es un trabajo de Norma Iglesias de finales de los años 80 del siglo pasado. Hay que identificar eso también, ¿no? Ahí identificaba eso, el cine mexicano. Ahora, ya después de unos años, yo logro identificar, digamos, del cine mexicano, hay un cine regional, ¿no? Que es un cine mexicano fronterizo, y dentro de ese cine mexicano fronterizo está un cine de Tijuana y sobre Tijuana. Aquí hay una distinción importante. Todo lo que menciona Norma Iglesias de este cine fronterizo que casi nunca era hecho por el fronterizo y de temas de gente que vivía esta región, ¿no? Ese es el cine mexicano sobre Tijuana que yo identifico, ¿no? Que es todo este inicio del siglo XX hasta la década de 1980, ¿no? La coyuntura de este cambio de los 80 es cuando entra con las sexicomedias, precisamente, ¿no? Se exacerba el cine fronterizo, los hermanos Almada, etcétera, ¿no? Y hay un cine mexicano de Tijuana, ya no es sobre Tijuana, es decir, de gente que venía al centro del país a filmar a la ciudad, o de otros países como Estados Unidos, a filmar a la ciudad desde un punto de vista externo. Se empieza a hacer un cine mexicano de Tijuana a partir de los años 80. Y ahí también hay otros trabajos que se pueden revisar al respecto, ¿no? De corte histórico, como de Gabriel Trujillo Muñoz, por ahí incluso de más reciente, bueno, de Norma Iglesias, por supuesto, más recientemente de Cuauhtémoc Ruelas, ¿no? Algunos trabajos al respecto. Un cine mexicano de Tijuana, es decir, de gente que empieza a hacer cine en video, que comienza a experimentar, que comienza a estudiar cine también y a empezar a posicionarse dentro del ámbito de lo artístico, cultural, ¿no? Con trabajos en video, ¿no? Y después comienzan a hacer cine. El corte temporal es solo eso, insisto, ambos tipos de cine, tanto el cine mexicano sobre Tijuana, es decir, se sigue haciendo cine de gente que viene de fuera, por supuesto, ¿no? Y hay un cine mexicano de Tijuana que inicia en esa coyuntura en los años 80 con la inauguración, digamos, de las carreras de comunicación de la Ibero Tijuana, de la UABC, de aquí de Tijuana también, y también del Centro Cultural Tijuana, es decir, empiezan varias instituciones educativas, culturales, etcétera, a nacer y comienzan a producir un tipo de trabajo, ¿no? Que por ahí Álvarez Ponce acaba de publicar un libro al respecto, más o menos habla de esta generación, ¿no? Y hay otros trabajos sobre esto. El corte temporal, insisto, es solo eso, se sigue produciendo. Ahora, me interesa aquí problematizar esto. No hay un cine, o sea, es decir, el cine sobre Tijuana, el cine
gente que viene de fuera y hace un cine de la ciudad, no necesariamente es estereotípico, ¿no? Y viceversa, un cine de personas que viven en la ciudad, que radican aquí o que la conocen muy bien, no necesariamente están fuera del estereotipo. Es decir, ahí es compleja esa representación que se hace sobre la ciudad. Entonces, digamos, de manera imbricada están estas dos, que es una representación de Tijuana que se sigue regodeando en lugares comunes, en estereotipo, ¿no? Y esto viene pues desde la leyenda negra y una reconfiguración, una actualización, ¿no? Que se siguen hablando casi de los mismos temas, ¿no? Con la entrada de la migración en el cine en los años 90 y específicamente el Tratado de Libre Comercio, ahí también se empieza a reconfigurar, ¿no? La forma de retratar a la ciudad en el cine y en lo audiovisual, en los medios, etcétera, ¿no? Con el bordo se comienza a observar, a mostrar, y la migración resurge como un tema importante, ligado a la ciudad. La visión también de realizadores que radican lo que mencionaba hace un momento o conocen las dinámicas socioculturales de la urbe y sus alrededores. Es decir, son dos dimensiones complejas, ¿no? Que se siguen mostrando. Aquí voy a mencionar tres. Unas, el cine de la pornomiseria. Hay algunos que lo mencionan como cine callejero, como cine de denuncia social, cine social, etcétera. A mí me parece que sigue siendo un cine de pornomiseria desde el punto de vista de Ospina y Mayolo, que ellos lo colocaban del cine colombiano de los años 70, ¿no? Y leo esta cita de Ospina y Mayolo. Si la miseria le había servido al cine independiente como elementos de denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió en válvula de escape del sistema mismo que la generó. Este afán de lucro no permitía un método que descubriera nuevas premisas para el análisis de la pobreza, sino que al contrario, creó esquemas demagógicos hasta convertirse en un género que podríamos llamar cine miserabilista o pornomiseria. Hay varios trabajos, pensemos en Navajazo, pensemos en el Regreso del Muerto, ¿no? Y ahora más actualmente, más recientemente, Bad Hombres, ¿no? De Juan Antonio del Monte y Rodrigo Ruiz, ¿no? Que también es un trabajo de pornomiseria, que desde mi punto de vista no hay una crítica a esto, sino es mostrar esa realidad, ¿no? Como dice Ospina y Mayolo, ¿no? Es como una válvula de escape del sistema mismo que generó esa realidad. Es decir, son documentales que están festivaleando, que se colocan en mesas de análisis sobre el tema, etcétera, pero lo que están haciendo es generar otra vez estas representaciones, ¿no? De lo que existe ahí con problemáticas éticas muy complicadas, ¿no? Que eso requiere como un trabajo más profundo de análisis. Pero la pornomiseria sigue siendo algo de lo que se sigue hablando, y en este caso, como Bad Hombres o Navajazo, entre otras, ¿no? Son películas de gente que vive la ciudad, que la conoce, ¿no? Y sigue haciendo este tipo de cine. Tijuana, I Love You. Esta es una película también que me parece bastante problemática, que retrata muy bien el neoliberalismo en el cine, también desde el Tratado de Libre Comercio de los años 90 para acá, ¿no? Ignacio Sánchez Prado tiene un trabajo maravilloso al respecto sobre el cine mexicano en el neoliberalismo, por ahí se lo pueden buscar. Él dice que los valores neoliberales, algunos de los valores neoliberales que el cine mexicano, más específicamente la comedia romántica, ha mostrado, es el mundo autorreferencial de la clase media mexicana, ¿no? Para esta autorreferencia de lo que es, cómo se ve la clase media en México, ¿no? No existe la pobreza ni la cultura indígena, nada más es ese micromundo, autorreferencial, ¿no? Hay una centrificación y glorificación de la ciudad moderna a imagen de la Ciudad de México, ¿no? En Tijuana, René Bueno es un representante digno del neoliberalismo, ¿no? Desde este punto de vista, de los valores neoliberales ligados a la clase media mexicana, ¿no? En donde se muestra a la ciudad de Tijuana como una ciudad cosmopolita,
¿Eso qué quiere decir? La zona Río de Tijuana, ¿no? Los edificios gentrificados, trabajos que tienen que ver también con un boom de los años 90 en oficios, ¿no? Que se estudian en la universidad, como las carreras de comunicación, las carreras de publicidad y carreras creativas, ¿no? Eso tiene que ver con lo que dicen las han separado como valores neoliberales que ha mostrado el cine mexicano. Y algo también que me parece muy problemático en esta película Tijuana I Love You, ¿no? Es como esta ilusión de modernidad, ¿no? O sea, todo esto que menciona, autorreferencia, el tipo de trabajo, clase media, media alta, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esa ilusión hay una búsqueda para mantener el estado de las cosas, en cuanto a género, en cuanto a violencia, en cuanto a roles. Incluso en esta película hay una violación masiva, ¿no? Como de 5 o 6 tipos a una mujer que lo vende como un pecado, como una cuestión capital de lujuria, ¿no? Cuando esto lo que hace precisamente los valores neoliberales del cine, difuminar esas problemáticas, me parece bastante complejo, ¿no? Josué, tú me vas diciendo del tiempo, cómo voy aquí. Sí, no te preocupes, todo bien. Muy bien, gracias. Todo bien, adelante. Gracias. Aquí hay otro tipo de cine también aquí es un cine de Tijuana, que sí se ha estudiado, que es lo que mencionaba, que Julio Álvarez por ahí acaba de publicar un libro. eh, Han publicado otro libro también sobre contracultura menor, ¿no? Se ha dicho mucho también sobre colectivos de cine como Bola 8, como 5 y 10, etcétera, ¿no? Y más atrás con el trabajo también de Adriana Trujillo, ¿no? Como videastas que le llaman, ¿no? De la ciudad. Y es un cine independiente, un cine de artistas de video que comienza en los años 80 finales y después ya en los 90 comienza a moverse mucho más. Estudiantes de comunicación y cine, actualmente hay carreras de cine en la ciudad de Tijuana que están profesionalizando a gente, ¿no? Aquí en la región que nos toca a nosotros, ¿no? Y es un cine independiente desde este punto de vista, que algunas de estas propuestas, como Los Fundadores, como esta película de Diego Hernández, que es una propuesta que habla desde un lugar de iniciación muy claro, como estudiantes de universidad con unas preocupaciones, ¿no? Más de vida cotidiana que de retratar a la ciudad, de buscar retratar a la ciudad. Que por supuesto, eso por alcance se hace, ¿no? Claro, por supuesto, pero no está esta pretensión como en los otros trabajos que vimos de mostrar a la ciudad o colocar un punto de vista desde la ciudad de manera explícita, sino desde lo que se está viviendo por alcance, retrata la ciudad, pero también hay temas universales. Entonces, aquí, este tipo de cine sí se ha estudiado, sí se le pone atención, recorre festivales, digamos que aquí también hay cine de autor, cine independiente, etcétera, ¿no? Ahora, este es el caso, a esto quería llegar, por todo este rollo, por a esto quería llegar. Digamos que todo ese cine ahí está, se ve, se observa, ¿no? Se identifica, hay eventos, hay festivales que lo muestran, está en las estadísticas legítimas del Instituto Mexicano de Cinematografía, forma parte de libros de historia, hay análisis de películas al respecto, hay mucho trabajo ahí, ¿no? Pero hay otro cine de Tijuana que para todo esto, todos estos campos de intelectuales, de instituciones, etcétera, no existe, ¿no? Y no ha existido a lo largo de los años, que es el videohome. El videohome, pues, es una cuestión que tiene que ver con tecnología. Aquí lo menciono como la venganza del VHS, como nuevas tecnologías de los años 80, en donde se puede hacer cine directamente en video, ¿no? Y nosotros en aquellos años pues podíamos rentar una película en VHS, bueno, en beta quienes nos tocó, pero en VHS fue como lo que tuvo mayor alcance a nivel comercial, ¿no? El formato, el videohome. Se sigue identificando actualmente el videohome con este tipo de cine. Es decir, videohome es todo eso que no es cine, que no es video artístico, que no es, ¿no? Entonces el videohome ahí queda aparte. Dentro del videohome pues está todo lo que se hizo del cine
mucho de lo que se hizo del cine, de lo que siguió del cine fronterizo, el que hablan los ingleses, ¿no? Más allá del formato. Sí es un formato, pero va más allá. A mí me interesa el videojuego, observarlo, que lo observemos como en esta ponencia en particular, como unas formas de trabajo, unas formas de producción también. El videojuego tiene sus formas de producción bien distintas a lo que se hace, a lo que se enseña en la escuela, a lo que se enseña en las universidades, escuelas de cine, y a lo que se hace pues, en el cine, digamos, industrial, que tiene un presupuesto alto. Es un fenómeno de frontera, existe mucho después, o sea, el videojuego surge como en esta coyuntura de los años 80, posibilitado por estas tecnologías en México, en la frontera, en Tijuana de manera particular. Las políticas de López Portillo, digamos, posibilitan el cine fronterizo del que habla Norma Iglesias acá. Después llega la crisis, ¿no? De los años 80, se repliegan esos productores, directores y todo el dinero que existía del centro del país y se queda mucha gente en ciudades fronterizas como Tijuana con conocimientos de cine que siguen haciendo lo que saben hacer, ¿no? Ahí hay, por lo menos, he podido identificar yo 3 generaciones, desde aquellos años, de los años 80, incluso antes, trabajaban en este cine, que siguen trabajando, que siguen haciendo películas aquí en Tijuana. Hay varias productoras, ¿no? Entonces hay una vida después de Mario Almada. Muchos nos hemos quedado con esa idea, ¿no? Del cine fronterizo o el cine que tiene que ver con narcotráfico, pues es aquel. Es un inicio, ¿no? Eso ha continuado. El género más exitoso en la actualidad pues, es el narcocine. El narcocine actualmente pues también se ha actualizado, ¿no? Y está muy pegado con las fórmulas de éxito de los narcocorridos en sus diferentes variados, el movimiento alterado, el narcocorrido enfermo, ya hay como no sé cuántas variantes y se sigue haciendo este tipo de cine. Aquí voy a hacer 2 acotaciones rápidas. El narcocine yo lo identifico como un género cinematográfico bastante amplio, bastante flexible, ¿no? Y que se está reconfigurando constantemente. Se refiere a historias que están relacionadas a la narcocultura global, lo pongo así entre paréntesis lo de narco, porque en realidad habla de una cultura global de la que nosotros vivimos, ¿no? Tanto de ficción, son películas de ficción como documental, ¿no? De corte industrial, es decir, de alto presupuesto, de medio presupuesto y de bajo presupuesto. Es decir, el narcocine yo lo veo así, como de una manera tan amplia como una película como 600 millas de Gabriel Ripstein, ¿no? La libertad del diablo de Berardo González, Chapo el escape del siglo o hasta El rayo de Sinaloa de Oscar López, ¿no? O sea, todo esto para mí es narcocine. Que habla, no nada más, se habla de cuestiones que tienen que ver con uso y trasiego de narcóticos, ¿no? Pero no específicamente o no nada más de narcocultura, como se ha llamado académicamente o de manera abstracta, ¿no? Sino de una cultura global que tiene que ver con el uso de narcóticos, uso trasiego de narcóticos. Bueno, es suficiente, es bastante amplio. Ahora, a mí lo que me interesa aquí de Tijuana, que es parte de ese otro cine de Tijuana, es un narcocine mexicano fronterizo, ¿no? Hecho en Tijuana de manera particular. Aquí, digamos que está condicionado también por la frontera, ¿no? Tanto desde el punto de vista geopolítico, porque se hace aquí, porque también posibilita la distribución en Estados Unidos, y también desde un punto de vista sociocultural. Es decir, el hecho de la forma de cómo se consume tiene mucho que ver también con la frontera, aunque actualmente con la pandemia se ha complejizado aún más estas formas de verlo, ¿no? Es una naturaleza propia del género, ¿no? De las lógicas de producción y de consumo. La cocina mexicana es parte de esto. Digamos que está entre lo legal porque se vende por vías legales, está en streaming, ustedes lo pueden encontrar en Amazon Prime, ¿no? Pueden encontrar un montón de narcocine, narcoseries, etcétera, en Netflix, donde ustedes busquen. Se consume en Estados Unidos, se consume en México, tanto denuncian, tanto explotan como temas, hablan de venganza, de redención, hablan de vida, hablan de muerte, hay formalismo, ¿no? Es un cine
que tiene, por supuesto, conexiones con un cine que nosotros reconocemos como el cine de Hollywood, un cine que se aprende en las escuelas, ¿no? También es un cine muy pragmático, un cine que se resuelve sobre la marcha, ¿no? Y tiene como estas partes entre cine y video, ¿no? Del video home hacia acá. Entonces yo me traslado el video home a hablar más bien del narcocine fronterizo mexicano, de hecho en Tijuana de manera particular. Ya para ir cerrando, hablo rápidamente de un ejemplo, una película que a mí me pareció paradigmática de 2008 y que tiene varias cosas importantes. El Tráiler 300, Chuy y Mauricio, dirigida por Enrique Murillo. Es una película producida por los Brothers Films, que es de una empresa de Oscar López y Fabián López, hermanos, ¿no? Eh, eh, esta película, desde mi punto de vista, marca un antes y un después de la producción, de la forma de producción y el estilo, como sello de la casa de un narcocine fronterizo muy particular, hecho aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Está muy ligado, como ya lo mencionaba, a la nueva ola de narcocorrido, el movimiento alterado, ¿no? Y su relación con este tipo de cine, este tipo de historias. Para dimensionar nada más, ¿no? Piensen en cualquier director o directora de cine mexicano, de cine de cualquier otro país, ¿no? Lo prolífico que pueden llegar a ser en sus carreras, ¿no? Murillo, en este caso Enrique Murillo, hasta el corte que yo hice, la información que yo tengo, ¿no? Ha dirigido 93 películas entre el 87 y 2019. Digamos que un promedio de 3 películas por año a lo largo de 32 años. Es una locura, es a nivel, digamos, industrial o creativo, es una locura, es muchísimo. Eh, bueno, aquí entonces, después de todo esto, esas son algunas de las pistas, entre otras, ¿no? Una, el videojuego o el narcocine fronterizo mexicano y su género más exitoso, que es precisamente el narcocine, ha sido históricamente fagocitado en México desde un punto de vista moral, ¿no? Creo que la moral aquí es bien importante, que no hay que perder en cuenta. No existe ni para el cine mexicano institucional, ni para los artistas e instituciones culturales de Tijuana, tampoco existe, ¿no? El narcocine mexicano fronterizo tiene sus propias lógicas. Entre ellas, cuenta con su propio Star System. Es decir, hay un sistema de estrellas, hay directores, hay productores, productoras, actores, actrices, guionistas, eh, productoras, es decir, están las más exitosas de la actualidad o que siguen produciendo mucho narcocine aquí en Tijuana, es Hola Studios y los Brothers, que ya no sé si se llaman así, pero es la productora de Oscar López, ¿no? Y Hola Studios de Oscar, que se llama Oscar Lara, Alonso o Lara. El videohome actual compite en lo formal, o sea, la manera de cómo se hace con cualquier otro tipo de cine. No hay diferencia, ya, ¿no? No cine comercial, de autor, etcétera. Y pensar también que la narcocultura es algo que está lejos de nosotros, a mí me parece bastante hipócrita, ¿no? Porque la narcocultura es parte de nuestra propia cultura. Alguna vez escuché al profesor Humberto Félix Berumen mencionar que negar a la leyenda negra de Tijuana era una cuestión bastante hipócrita de la gente que vive en la ciudad, porque es parte de la historia, no se puede negar, existe, existió y sigue presente. La cultura también tiene en ese sentido algo importante, ¿no? Es parte de nuestra cultura mexicana, ¿no? Por eso dudo en hablar de narcocultura a estas alturas, ¿no? Porque estamos atravesados por ello, ¿no? Somos consumidores de nota roja y de morbo en ese sentido desde la posrevolución, ¿no? O sea, no es algo nuevo, está ahí. Pero el discurso institucional desde un punto de vista moral y con intereses políticos, económicos, etcétera, incluso artistas, instituciones culturales de la ciudad han dicho esto no existe porque no es conveniente moralmente ni políticamente, no se habla de ello, aunque se sabe que existe, aunque se dan permisos para que se hagan, que se consume este tipo de cine. Entonces estas son las pistas. Y quisiera poner nada más un tráiler que dura un minuto y medio, de nada más como para ver, ¿no? Como ejemplo
la actualidad, ¿no? Del tipo de cine que se hace, que es un cine de acción. Pues lo voy a poner y espero que se vea bien. ¿Saben qué, muchachos? Tengo que ser honesto. Si tenemos la oportunidad de Y bueno, aquí estaría terminando mi ponencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Sin lugar a dudas, hablar de cine en lo general, pero de cine en Tijuana en lo particular siempre va a ser muy, muy interesante, porque vaya, al final del día, yo sostengo la idea que podemos aprender mucho más sobre el devenir de la ciudad en lo que a la cultura, a la sociedad, el tópico de lo sociocultural se refiere. Podemos aprender mucho, por no decir que mucho más, revisando el campo o el mundo, ¿no? De lo audiovisual para poder comprender distintos momentos, distintas etapas, distintos procesos de Tijuana. Por ahí en algún trabajo que tengo, que anda circulando por ahí, bueno, sostengo la idea de que, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Es la tecnología de la reconstitución discursiva del yo en algún momento en que Tijuana adolecía de historiografía. Comentábamos en una ponencia anterior con la doctora Mayra Huerta de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de California, de que, bueno, si bien la producción audiovisual no es anterior a la producción historiográfica en Tijuana, sí ha sido esta, la producción audiovisual, más intensa y en mayor cantidad que la producción, que justamente la producción historiográfica. Por lo tanto, también hay que aprender a revisarla, en nuestro caso, ¿no? También hay que aprender a revisarla como documento y vaya, es por eso que temas como el tuyo, como el de la doctora Huerta y otros que podemos encontrar en este mismo simposio, pues fueron aceptados, ¿no? No, no nos restringimos únicamente, para hablar de historia ya no hay que restringirnos únicamente a eso llamado historiografía, ¿no? Sino también la perspectiva y las posibilidades de análisis de la cuestión del cine, en tu caso, bueno, cine fronterizo, cine de Tijuana, y bueno, lo que estás presentando en esta ocasión, Video Home, pistas para una historia del otro cine de Tijuana, que por supuesto coincido contigo cuando hablas de la presencia o la ausencia de ciertos discursos, ¿no? La premisa de lo moral para poder comprender la ausencia o la presencia de estos. Pero vaya, pues para no seguir abundando en los comentarios, porque ya empezó a sonar repetitivo, pues simplemente te doy las gracias por haber participado en este 14º Simposio de Historia de Tijuana, que pues, por supuesto, el tema que presentas pues siempre va a ser un tema atractivo, siempre va a ser un tema socorrido y obligado de revisión, pues por las características de la ciudad, ¿no? Por las formas de registro de la ciudad, que ha encontrado un mayor escaparate, ¿no? Sí, un mayor escaparate, una mayor representación en el mundo de lo audiovisual. Así es que no da cuenta, pues gracias a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y por supuesto del Archivo Histórico de Tijuana. Y vaya también a nuestro público por seguirnos puntualmente en este simposio de historia y también en el resto de actividades, tanto del Archivo Histórico de Tijuana como del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Pues Juan Alberto, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que no sea es la primera vez que participas en el simposio, sin embargo, si has colaborado en otro tipo de actividades, ¿no? De divulgación con perfil académico de este archivo y de este instituto, así es de que pues no es la primera vez que estás entre nosotros y esperemos por supuesto que no sea la última. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.